En Conide Inmobiliario, naturalmente tecnológicos. Los sistemas constructivos que fabrica Lignum Tech, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora, son naturalmente tecnológicos y se han propuesto transformar el inmobiliario con soluciones industrializadas que ponen el foco en la economía circular y la descarbonización, mejorando los procesos en el sector de la edificación. Descubramos cómo la madera revoluciona la industria. Pues hablamos de la madera porque la madera ha estado muy presente a lo largo de la historia de la humanidad en las diferentes civilizaciones. Pero como material de construcción, bueno, pues quedó, como dicen, relegado con la llegada de otros materiales como fueron el carbón, el hormigón, el acero. Pero en las últimas décadas la industria ha evolucionado gracias al desarrollo de esas nuevas tecnologías y para muchos expertos ya es un material o el material del siglo XXI. Es renovable, también reciclable, para que ustedes lo sepan. Tiene capacidad de absorber carbono, produce menos desechos y es más eficiente energéticamente. Además, tiene altas prestaciones para el uso estructural, por ejemplo, con esa gran flexibilidad que le acompaña, ese bajo peso, una capacidad también aislante superior a otros materiales, la alta resistencia al fuego, que eso es muy importante, y ofrece además una importante disminución en los plazos y costes de una obra. Pues en este programa de Naturalmente Tecnológicos vamos a hablar de la segunda transformación y también de las oportunidades que genera como industria con la generación de riqueza y el empleo también, que es tan importante para esa España vaciada en nuestro país y también para fijar esa población, ¿no?, en esos territorios donde se muestra esa España vaciada. Bueno, pues hablamos con Carlos López, el director de la Oficina Técnica del Lignum Tech, al que también saludamos hace unos minutos. Carlos, bienvenido de nuevo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. Oye, vas a hablarnos de la madera. Decimos es que es un elemento muy importante, ¿no?, la construcción, y España tiene que tomar conciencia de todo ello. Pero vamos a hacer un poco de pedagogía, ¿no?, para que todo el mundo lo sepa, ¿no?, para que todo el mundo, los oyentes, sepan de qué estamos hablando, porque ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la segunda transformación en la industria de la madera? Bueno, pues cuando hablamos de segunda transformación hay que entender todo el proceso como una suma de técnicas, es decir, no puedo hablar de segunda transformación sin hablar de la primera. Para que lo entiendan los oyentes, es todo el conjunto de técnicas desde que nosotros podamos el árbol hasta que ofrecemos un producto final. En este caso, la primera transformación es el árbol ya ha sufrido un conjunto de técnicas, como puede ser la poda, el propio serrado, cepillado, secado, y produce un material que tiene cierto valor comercial, pero no llega a ser un producto final. Pues estamos hablando de tableros, de listones, de tacos, etcétera. Es la segunda transformación, por ejemplo, Lignum Tech es un ejemplo de ello, que transforma esos elementos de primera transformación en algo que es un producto final. Esto tiene un poquito de grises, porque sí es verdad que es una definición muy somera, porque sí es verdad que hay productos de primera transformación que se pueden vender. Pues no sé, tenemos pues ahí Leroy Merlin, que tú puedes ir a por tablones, a por tablas, pero luego haces una segunda transformación en tu casa y los transformas en un producto final. Para que lo entendamos, por ejemplo, en el caso de las fachadas o los baños de Lignum Tech de madera, nosotros adquirimos madera estructural, listones, tablones de cierre, y con ello sometemos con un conjunto de técnicas industrializadas a esos elementos para realizar ese producto final, que son la propia fachada o el baño industrializado como tal. Carlos, claro, hablamos de ese nivel de tecnificación de la madera. Se ha convertido, como decíamos, en uno de los mejores elementos constructivos, ¿no?, de los edificios, pero ¿qué ventajas tienen esos vuestros modelos constructivos con respecto, por ejemplo, a otros fabricados con otros materiales? Bueno, pues aquí me gustaría realizar dos comentarios, porque en lugar de ventajas, los sistemas constructivos deberían hablar de prestaciones. Es decir, ciertos sistemas constructivos tienen unas mejores prestaciones en ciertos ámbitos, y el segundo comentario es que no cualquier sistema o cualquier material vale para todo. Es decir, debido a sus prestaciones, es mejor para ciertos usos que otros. Entonces, la industrialización y, en este caso, la madera y los sistemas constructivos, nosotros creemos en la hibridación de sistemas, en el uso de diferentes materiales. De hecho, por ejemplo,
parte de nuestros sistemas constructivos, aunque tienen como base la madera, también utilizan el hormigón y también utilizan el acero. Y es así como creemos que deben utilizarse en obra, es decir, hibridando, prescribiendo los mejores sistemas para cada propio uso. Centrándonos un poquito más en lo que son las fachadas, las prestaciones de nuestras fachadas, uno de sus puntos fuertes es la flexibilidad. Es decir, es un material bastante flexible a la par que ligero. Estamos hablando de fachadas de que pesan del orden de 60, 90 kilos con carpinterías el metro cuadrado, frente a otros sistemas que están en 300, 400. Realmente, unas fachadas que le metan esa carga lineal a la estructura supone un sobrecoste de la propia estructura que normalmente no se tiene en cuenta. Por otro lado... Fíjate que estamos hablando de los costes en este programa, sí. Eso es importante también. Siguiendo con ese punto de la flexibilidad, es la propia flexibilidad del sistema. El propio entramado ligero hace que se pueda adecuar a cualquier forma, geometría o dimensión. Y relacionado con ello están las prestaciones. Por hacer un breve resumen de las prestaciones, estamos hablando de que tenemos, aparte de que es una fachada tipo muro-cortina, que es la fachada que prestacionalmente mejor solución ofrece a los proyectos, porque tiene, por ejemplo, una rotura de puente térmico y acústico. Nosotros tenemos una transmitancia de 0,21, cuando lo normal en mercado es un 0,24. Acústicamente son unos 50 decibelios de atenuación acústica, que eso para las personas que no lo conozcan te permite en un mapa acústico como Madrid poner nuestra fachada frente a la M30, por ejemplo. El tema de la estanquidad, que tenemos una primera clasificación especial, y sobre todo el fuego, que normalmente la confusión aquí está entre reacción y resistencia al fuego. La reacción de la madera es muy mala, pero la resistencia del propio sistema está en 90 minutos de integridad, frente a los 60 que prestacionalmente te pide código técnico. Y por último, pero no menos importante, es la sostenibilidad. La sostenibilidad y el mantenimiento. Estamos hablando de que son sistemas que tienen una muy baja huella de carbono y muy baja huella hídrica frente a otros sistemas. Esto relacionado con los requerimientos que vendrán a futuro de la Agenda de 2030, las ayudas a rehabilitación y demás, hacen de la madera un material de presente y de futuro. Carlos, ¿cuáles son esos productos de segunda transformación de la madera que son más comunes en España? Y te voy a hilar con otra pregunta, porque no sé si hace falta quizá también más inversión pública o mayor convencimiento, ¿no?, a las empresas del sector. Pues para ponerlo un poco en situación, no voy a hablar de valores totales, sino porque es un mercado muy volátil. No quiere decir que haya una tendencia al alza o a la baja, sino que es muy volátil año a año. En este caso, de lo que supone el 100% del negocio de madera, 50% es el propio sector de la madera, 40% la industria del mueble y 10% aproximadamente es el mercado de importación. De ese 50% que es la industria de la madera, pues estamos hablando de que casi la mitad va a construcción, pero no todo es madera estructural. Claro, tienes ahí pues las puertas, carpinterías, tienes los suelos de madera y luego tan solo un 10-12% es madera estructural. En este caso, y gracias al propio sector, es un sector de negocio muy fragmentado. Entonces permite que la madera que no se pueda absorber para ciertos negocios se redistribuya a otros. Ahí tenemos la crisis de 2008. La madera que no se pudo meter dentro del sector de la construcción se metió a otros sectores como el mueble o los embalajes, por ejemplo, que son productos que tienen muchísima presencia en la segunda transformación dentro de España. La tendencia, pues la última tendencia es que la madera estructural tiene una tendencia al alza. Y esto es básicamente por lo que estamos hablando de las palancas, que están promoviendo elementos sostenibles y eficientes energéticamente. Ahí la madera no tiene parangón con otros materiales. Entonces estamos experimentando poco a poco una tendencia al alza. Relacionado con la siguiente pregunta, en cuanto a inversión, pues como todo, se necesitan ambas. Es decir, se necesita... Y también la concienciación, ¿no? Yo creo que la concienciación también, como decíamos, es muy importante, ¿no? Porque hablar de madera, se necesita formarse en madera, se necesita que haya especialistas en madera, arquitectos, se necesita gente formada, ¿no? Eso también es muy importante. Pero sobre todo, desde las administraciones públicas, lo primero, la palanca de cambio indudablemente son las administraciones públicas. Ese sector que debe incentivar tanto las ayudas directas como indirectas. Estamos hablando de directas. Pueden ser ayudas a la construcción como indirectas. Por ejemplo, ahí tenemos Francia. Francia ha instaurado una normativa por la cual los propios ayuntamientos de las ciudades pueden hacer un aporte a la edificabilidad si el edificio tiene soluciones sostenibles, entre ellas la madera. Y desde luego la concienciación del sector privado. Te voy a hacer la pregunta del millón, la pregunta de la bola de cristal. Esto que dice, bueno, ¿cuándo crees que viviremos ese despegue de la madera aquí en la construcción residencial en nuestro país?
No sé si es muy difícil ponerle fecha o ponerle... Es relativamente fácil, porque sabemos las palancas que se deben producir. Bueno. Es decir, desde hace 8 años hasta hoy, sí es verdad que hemos visto cómo se ha ido recuperando el propio sector. Y si bien el hormigón o el acero eran los materiales del siglo XX, estamos hablando de que en este siglo XXI, con las nuevas normativas en materia de sostenibilidad y de eficiencia energética, están propiciando el uso cada vez mayor de la madera. Entonces, estaremos hablando de que en torno a 3-4 años estaremos ahí.